Buenas, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de la nueva tipografía. La nueva tipografía es un movimiento que se da en los años 20 en Europa y va a tener manifiestos o reverberaciones, como dice el texto de Kinross, en diferentes escuelas europeas, diferentes movimientos artísticos, diferentes movimientos, ¿sí? Que van a trabajar en conjunto con esta nueva tipografía. No es algo que se va a dar entonces únicamente en alguna nación en específico, sino en varias. Y vamos a ver experimentaciones que fueron surgiendo en diferentes vanguardias, que ustedes ya las conocen, y que tuvieron que ver con empezar a pensar cómo va a ser esta nueva tipografía. El nombre nueva tipografía resulta un poco caprichoso porque en realidad debería llamarse nuevo diseño gráfico. Pero bueno, lo cierto es que en este momento de la historia, el diseño gráfico no tenía un corpus propio y no tenía una denominación eh, para nuestra disciplina. Y es por eso que la historia, cuando va a reconstruir este periodo, lo nombra como la nueva tipografía y también quienes realizan una serie de publicaciones a lo largo de los años 20 van a denominar a este movimiento la nueva tipografía porque ¿esto qué quiere decir? Cuando decimos nueva tipografía, quiere decir que hay personas que se ocupaban de llevar adelante piezas de comunicación visual, de reproducción masiva, ¿sí? Hablamos de libros, hablamos de folletos, de volantes, de cartelería, y estas personas en ese momento todavía no se llamaban diseñadores, sino que eran los tipógrafos, o sea, eran las personas que trabajaban en las imprentas. Las imprentas eran quienes recibían estos encargos para elaborar estas piezas de comunicación, ¿sí? Van a pasar algunos añitos hasta que la imprenta se empieza a pensar únicamente como en un espacio de lo productivo y la cuestión creativa y estratégica se externalice en un profesional que puede no pertenecer a esta imprenta, ¿no? Como puede ser alguien de una agencia de publicidad o lo que más adelante va a ser un estudio de diseño de comunicación visual. Es por eso entonces que la primera denominación que recibe este movimiento es el de nueva tipografía, pero a pesar de esto va a hacer alusión a lo que podríamos denominar un nuevo diseño gráfico. Y este diseño gráfico va a estar relacionado a su propio tiempo, como todas las piezas de diseño de comunicación visual que venimos viendo hasta el momento, ¿no? Hay un condicionante que es el sistema de ideas de un periodo que, bueno, de alguna manera se construye también con las propuestas formales, ¿no? Que se convierten en canónicas de cada periodo. Y entonces, esto es lo que de alguna manera presenta un tipógrafo suizo muy importante, de las escuelas suizas de diseño, del estilo internacional en diseño gráfico, que se llamaba Adrian Frutiger, eh, en un libro que se va a llamar Tratado sobre la tipografía. Y él en la introducción de ese tratado realiza como una especie de recorrido, ejemplificando con estas imágenes, y él habla entonces de algunas ideas o periodos donde eh, imperaban ciertos estilos y la tipografía, por supuesto, que hablaba un lenguaje común con las ideas de ese mismo tiempo, ¿no? Entonces va a hablar de esta transición del antiguo régimen absolutista hacia el periodo neoclásico. Vemos entonces que en el vestir, ¿no? Él realiza una comparación en este caso con vestimenta, pero podría hacerse también con arquitectura, con objetos decorativos. Se puede ver acá entonces que la primera tipografía, que es una tipografía Didona, ¿sí? Esa es la familia tipográfica a la que pertenece, trabaja entonces con una elegancia que se ve reflejada en los gruesos y finos del trazo de esta tipografía, ¿sí? Entonces eso genera como cierto dinamismo visual, son tipografías que hasta el día de hoy se las sigue ligando con sectores como el sector de moda, el sector del lujo, y eso tiene que ver también con el momento en el que surge, ¿no? Vemos esta indumentaria entonces de la nobleza, donde hay grandes sombreros con plumas, donde hay trajes que tienen diferentes tipos de sedas, de encajes, ¿sí? de, de plisados, de bordados, ¿no? Bueno, pelucas, maquillaje, todo lo que tiene que ver con un tipo de indumentaria muy, muy profusa. Eh, y bueno, todo ese dinamismo o esa elegancia en el vestir se ve de alguna manera de manifiesto en esa propuesta de tipografía. Después propone una segunda tipografía
que sería una tipografía egipcia, ese es el nombre que reciben en ese momento, que son tipografías del siglo XIX, donde la serifa de la letra, el serif, va a tener un gran tamaño, ¿no? Muchas veces hasta comparte tamaño con el mismo cuerpo, con el mismo valor de línea del cuerpo de la tipografía. Y en ese sentido, entonces, lo que va a marcar eso es el surgimiento de la sociedad industrial, ¿sí? La tipografía empieza a mostrarse de alguna manera maquinizada, pesada, en relación a los materiales que uno va a ligar a esa revolución industrial y a las cadenas productivas, ¿no? Y bueno, se va a llamar egipcia también porque en el siglo XIX hay como una emergencia de la egiptología y bueno, de ahí surgen también algunas denominaciones y algunas inspiraciones. Las van a encontrar también con el nombre de tipografías industriales, ¿no? Bueno, también es otra denominación muy propia de la época. Egipcias o industriales. Después vemos que este hombre industrial, que va cambiando su traje gradualmente, en principio abandona entonces el ornamento que veíamos en la primera imagen, y en la segunda empieza a utilizar ya un traje de 3 piezas, empieza a tomar mucha indumentaria que proviene de lo militar y la convierte en indumentaria civil, hasta finalmente tener el traje de 3 piezas tradicionales, como se ve en el tercer ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este hombre abandona el ornamento y este abandono del ornamento y esta discreción en el vestir se hace de manifiesto también en estas tipografías que son tipografías sans serif y se ven estructurales. O sea, básicamente se les quita la serifa y se despoja de cualquier tipo de ornamento y queda únicamente una estructura primigenia de la tipografía, ¿no? Bueno, así como se hace entonces con el traje y con la arquitectura moderna, también va a pasar con la tipografía también. Y bueno, después con el surgimiento de la Belle Époque francesa y del Art Nouveau, se empiezan a modificar esos volúmenes, ¿no? Que eran tan abstractos y tan estrictos desde algún lugar, para dar lugar de nuevo al artificio, a la fantasía, ¿no? A una forma que busca un estilo muy particular, a la organicidad, ¿no? Eso también aparece en la tipografía de esa época. Y así básicamente llegamos hasta el siglo XX, donde efectivamente el movimiento moderno nos va a llevar a una propuesta tipográfica que responde a las ideas de ese movimiento y esto se va a manifestar a las piezas de comunicación visual. Y es por eso que entonces el movimiento de la nueva tipografía, aunque tenga este nombre, va a hacer referencia a una nueva manera de entender el diseño gráfico, ¿sí? Muy diferente a la de los otros periodos artísticos históricos cercanos. Y acá, bueno, he realizado otra comparación también, sumamente interesante, que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Y muestra unas columnas románicas y cómo la mayúscula proveniente de las letras trajanas romanas, de alguna manera se relaciona con la arquitectura, en este caso de la Edad Media, que hace alusión a la antigua Roma también, ¿no? Con el estilo románico. Entonces, hace una traslación entre ese tipo de columnas, ¿sí? Con capiteles, en relación a las serifas de la H, y a las formas que viene a proponer la arquitectura moderna, en este caso con las pilastras de este edificio que está construido en términos de la modernidad en arquitectura, ¿sí? Entonces, bueno, efectivamente, para Frutiger, el fenómeno de la nueva tipografía tiene una convergencia entonces con otros fenómenos que se estaban dando en las artes también, ¿sí? Vemos una de escuela que, bueno, la teníamos también para la clase de hoy, que es la Bauhaus. La Bauhaus es una de las escuelas que van a trabajar a la luz de la nueva tipografía y se van a ver influidos por ella, sobre todo por los aportes de los artistas constructivistas que formaban parte de la Bauhaus, sobre todo Laszlo Moholy-Nagy, ¿sí? Y también el trabajo que van a realizar Herbert Bayer y George Schmidt en la escuela, y que tiene que ver entonces con empezar a hablar de este diseño moderno que ya se veía en diseño de mobiliario, como se puede ver acá con el mobiliario tubular, y en la arquitectura, en este caso en una puesta en página, ¿sí? Algunas características entonces de este movimiento de la nueva tipografía van a apuntar a dinamizar esta página. Ven que
cómo está colocado el mobiliario, están marcando una línea diagonal, pero a la vez mucho del texto, como veíamos en los billetes de Herbert Bayer, tiene una direccionalidad cambiada, ¿sí? Y eso lo que hace también es de alguna manera dinamizar la pieza y proponer órdenes de lectura diversos que no son los habituales que uno esperaría al encontrarse con una pieza gráfica. También trabajan mucho utilizando estratégicamente el espacio en blanco, ¿sí? A diferencia de periodos anteriores como el Art Nouveau o el periodo victoriano en diseño gráfico, donde hay un horror al vacío, ¿se acuerdan del horror vacui? Bueno, en este momento, por el contrario, la modernidad, así como aprovecha el uso de la luz y trata de generar volúmenes livianos en el espacio y todo eso, en la puesta en página va a ser lo propio aprovechando el blanco, ¿no? Imagínense en la arquitectura lo que sucede con el uso de la luz, con dejar entrar esa luz. Bueno, acá es, lo que van a hacer con la puesta en página es dejar aparecer el blanco y respetar esos espacios y no llenarlos con cualquier cosa. Y sobre todo van a empezar a utilizar muchísimo como lenguaje ilustrativo a la fotografía, ¿sí? ¿Por qué la fotografía? Porque la fotografía surge de un proceso mecánico, ¿no? La máquina de fotos es un proceso químico-mecánico, podríamos decir, y entonces, como ustedes ya vieron cuando vimos Vanguardias, hay una fascinación por parte de esta sociedad de los resultados que puede brindar la máquina y de cómo este hombre nuevo, ¿no? Tiene que relacionarse con la máquina en las nuevas propuestas artísticas culturales que va a llevar adelante, ¿sí? Entonces, la fotografía empieza a tomar un lugar protagónico y empieza a desplazar en algunos medios que después se van a hacer masivos. No es el caso de la revista de la Bauhaus, pero sí en algunos medios masivos, publicaciones de nicho, donde antes las tapas eran ilustradas y los interiores también. Los ilustradores van a ir perdiendo terreno para dar lugar a la fotografía. Y conforme esta fotografía se pueda reproducir de manera más eficiente y más fidedigna en el impreso, más espacios va a ir tomando, hasta finalmente tomar las revistas de moda y las revistas de venta de productos, que son las que requieren de una buena calidad en la imagen gráfica, ¿no? Ven que en todos los casos se toma una decisión que suele ser utilizar solamente la caja baja o la caja alta en impresión, ¿sí? La caja alta son las mayúsculas, la caja baja son las minúsculas. Acá, por ejemplo, está todo escrito en mayúsculas, es algo muy característico de la nueva tipografía, ¿no? Tomar una decisión de utilizar una o la otra en la puesta en página. Y todas estas diagonales que van a aparecer tienen que ver también con una propuesta propia de la nueva tipografía para dinamizar esta puesta en página. Una vez que ellos empiezan a usar la tipografía, se dan cuenta que pueden potenciarla mucho más utilizando lo que se llaman fotomontajes, ¿sí? Fotomontajes es una vertiente que se va a trabajar mucho en el constructivismo ruso y que en la Bauhaus lo va a trabajar sobre todo Laszlo Moholy-Nagy, ¿sí? Entonces, además de fotografía, van a utilizar el montaje fotográfico. Lo que pueden ver es algunos libros, bueno, los vimos también en la parte de la Bauhaus, en este caso un libro sobre arquitectura de la editorial de Bauhaus, donde ellos también diseñaban sus propias tapas y estas responden a los principios de la nueva tipografía. ¿Ven? Toda la tipografía está en mayúscula, se utilizan colores primarios, hay una gran abundancia de blanco, además de los elementos compositivos propios de la propuesta. Hay juegos entre el positivo-negativo, cuando dice editorial Bauhaus, ahí abajo, Bauhaus-Bücher. Y sobre todo hay un juego con geometrías muy básicas, ¿no? Con formas abstractas, a las que se les empieza a quitar un carácter que era como exclusivamente ortogonal y de ángulos rectos, sino que se las empieza a mover para generar este dinamismo en lo visual, ¿no? Estas asimetrías. La asimetría en el campo visual va a ser otra característica del movimiento de la nueva tipografía, ¿sí? Y vemos algunos interiores donde vemos propuestas muy parecidas a lo que hacía el movimiento de Stiegel, ¿se acuerdan? Que utilizaba módulos, ya sea de misceláneas, de formas geométricas, como también tipografías muy modulares para generar su propuesta gráfica. Bueno, esto se ve también en los proyectos de la editorial de la Bauhaus, que es uno de las escuelas influidas por esta nueva tipografía, por este nuevo diseño gráfico moderno, podríamos decir, ¿no? Y acá tenemos los billetes Notgel que diseña Herbert Bayer, así como en la página de la revista Bauhaus que veíamos al principio, el texto tiene corrida la dirección de la lectura.
en estos billetes también va a aparecer esta lógica y va a ser una lógica de diseño gráfico que, al igual que algunos estudios que se estaban haciendo en relación al diseño de producto y la arquitectura de la época, van a apuntar a una mirada que se pretende a sí misma como objetiva, a cierto funcionalismo, ¿sí? Esos son los valores que van a reivindicar, en este caso, las escuelas alemanas que trabajen eh, a la luz del movimiento de la nueva tipografía. ¿Sí? No va a haber mucha ilustración, no va a haber mucha figuración. En general, los elementos abstractos van a servir para ordenar este campo visual, en este caso el del billete, etcétera, etcétera. Bueno, interesante ver cómo Herbert Bayer, miembro de Bauhaus y creador del taller de imprenta dentro de la Bauhaus en la segunda etapa, la etapa de Dessau, va a proponer una tipografía como un sistema integral, ¿no? ¿Qué quiero decir con tipografía como sistema integral? Lo que ustedes ven abajo es el diseño de la tipografía que hace Herbert Bayer en el marco de Bauhaus, que se va a llamar tipografía universal, ¿sí? Esta tipografía universal, bueno, obviamente con su mismo nombre condensa algunos principios de la mirada que ellos tenían del diseño y de la importancia que se daban a sí mismos. No solo va a tener una variante para imprimir en metal, que es la variante número 8 que ustedes ven ahí, sino que también va a tener muchas otras variantes que se van a utilizar, por ejemplo, en máquinas de escribir o también para escritura caligráfica en la primaria y en la escuela media. Entonces, lo importante es ver que ellos, cuando pensaban una tipografía, no la pensaban únicamente para ser utilizada en la imprenta, sino para ser utilizada en diferentes sistemas de escritura que existían en el periodo, ¿sí? La tipografía universal, entonces, tenía una vertiente para la escritura manuscrita, otra para ser utilizada en máquinas de escribir, que ya se utilizaban de manera bastante extendida en este periodo, y para la tipografía propia de la imprenta, ¿no? Entonces, bueno, así era como ellos elaboraban estas propuestas. Esta es una pieza icónica entonces, donde aparece el nombre de uno de los profesores más importantes de Bauhaus, que es Vasily Kandinsky, y está compuesta en términos de la nueva tipografía, ¿no? Vemos entonces algunos elementos que nos permiten entender que esto se construyó con los términos propuestos por este movimiento, porque efectivamente todos los textos están en mayúsculas, hay diferentes niveles de lectura para tratar de entender la jerarquía de los elementos que aparecen en la pieza, utiliza muy pocos colores, todos ellos colores primarios. Aparece la fotografía para ilustrar a Kandinsky, ¿no? Esto podría ser una caricatura de Kandinsky, bueno, sin embargo no lo es, ¿no? Es una fotografía, que es el medio que privilegia este movimiento de la nueva tipografía para mostrar imagen, y aparecen entonces diferentes líneas y planos geométricos que lo que ayudan es a ordenar la distribución de estos elementos en el campo visual. Y algo que podía ser una pieza compuesta únicamente con estos ángulos rectos, está corrida de su propio eje para generar una diagonalidad que lo que hace de alguna manera es dinamizar visualmente esta pieza, ¿sí? Así que bueno, todos esos, todas esas tomas de decisiones por parte del diseñador nos dan la pauta de que efectivamente esto se hizo con los principios del nuevo diseño gráfico, la nueva tipografía. Ahí tenemos otro cartel de George Schmidt y se empiezan a agregar entonces elementos, por ahí con una característica más infográfica, ¿no? Como son todo este tipo de flechas, y efectivamente esto lo que va a tratar de acrecentar, en este caso contando esta balanza, es la simetría y la fuerte direccionalidad que ellos van a tratar de impostarle este campo visual que tienen, ¿sí? Bueno, acá vemos que muy tempranamente George Schmidt, en el marco de la Bauhaus, va a empezar a desarrollar esquemática, ¿sí? La esquemática es una línea en sí misma del diseño, ustedes tal vez la conozcan con el nombre de infografía, y la esquemática entonces muy tempranamente nos va a permitir conocer y sacar diferentes conclusiones por medio de la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Van a trasladar listados de datos duros o sistemas de relaciones y los van a representar en un plano a partir de formas abstractas básicas. De esta manera, entonces, se pueden contar, por ejemplo, un viaje de una ciudad a la otra, diferentes influencias, interrupciones, continuidades. Bueno, todo eso se puede hacer contado por escrito, como si fuese una narrativa, pero también todos esos datos escritos se pueden trasladar entonces a una propuesta abstracta desde la visualidad, que es la que va a ser la esquemática. Y la nueva tipografía,
al ofrecer una propuesta de resolución de estos problemas gráficos por medio de geometrías básicas, tipografías muy simples, sin serif, y colores de una paleta cromática primaria, y punto, línea y plano, ¿no? Como decía la abstracción de Kandinsky, en definitiva, van a ser un insumo para construir y poder conocer por medio de la imagen y poder contar problemas complejos por medio del diseño de información, ¿no? Entonces nos despojamos de grandes cantidades de texto para entender las relaciones y las jerarquías visuales, que es en definitiva lo que hace el diseño gráfico, por medio de estas geometrías básicas, ¿sí? Como se puede ver aquí en la imagen. Bueno, acá tenemos algunas piezas que forman parte del movimiento de Stiegel. Además de Bauhaus, el movimiento de Stiegel va a trabajar también con la nueva tipografía. Acá podemos ver entonces cómo ya aparecen algunos principios, como el ordenamiento del campo visual por medio de estas formas geométricas básicas y, bueno, tipografías también que trabajan únicamente en la caja alta, en este caso, ¿no? Mayúsculas. Otras experimentaciones llevadas adelante, en este caso por Theo van Doesburg, uno de los creadores y mayores referentes del movimiento de Stiegel holandés, ¿no? Bueno, la reducción entonces de la complejidad de una tipografía a elementos geométricos básicos para, de alguna manera, tratar de estudiar los límites de la legibilidad de esta letra. Y algunas experimentaciones, como por ejemplo el alfabeto estarcido de 1917 de uno de los profesores del curso inicial de la Bauhaus, ¿no? Joseph Albers, gran profesor también después en los Estados Unidos de América, llevando la vertiente bauhasiana, de nuevo, ¿no? Entonces se descompone la estructura típica de la letra en geometrías mucho más simples y de esa manera ellos experimentan y se ponen a estudiar efectivamente las aplicaciones de esta nueva tipografía. Bueno, acá tenemos gráfica generada en el marco del movimiento para un teatro que se llama Phoebus Palace. De nuevo, ¿no? Aparece la diagonal, los colores primarios, la tipografía sans serif, la fotografía para ilustrar. Y en el caso de Reino Unido también hay una colección muy famosa de libros de la editorial Penguin que utiliza los principios de la nueva tipografía para estas tapas, ¿no? Bueno, en el año 1927 va a aparecer también una tipografía que va a ser muy importante para este movimiento. La va a crear el diseñador alemán Paul Renner y esta tipografía se va a llamar Futura. Seguramente ustedes la siguen utilizando hoy en los talleres de diseño gráfico. La Futura responde entonces a tres formas geométricas básicas, ¿sí? Esas tres formas geométricas básicas son el círculo, el triángulo y el cuadrado. En las minúsculas se nota menos, pero en la mayúscula la Futura, por ejemplo, la letra A es un triángulo perfecto, la letra O es un círculo perfecto, la H es un triángulo perfecto, ¿sí? Un rectángulo perfecto. En definitiva, entonces, va a ser la influencia de la vanguardia en diseño gráfico a principios del siglo XX la que nos va a dar algunas respuestas que van a llegar al mercado de masas como las propias de la tipografía Futura, ¿sí? Estas tres formas geométricas básicas que yo les acabo de mencionar son geometrías con las que Bauhaus también va a trabajar en todo su repertorio y en toda la cultura visual y objetual que trata de generar, ¿sí? Si miran los tapices de la Bauhaus, y si miran la arquitectura de la Bauhaus, los vitrales que llevan adelante, todo tiene que ver con círculo, triángulo y cuadrado, ¿no? Que hasta, si se quiere, lo podríamos rastrear hasta algunas influencias del cubismo cesaniano, ¿sí? Donde él hablaba de que la representación de todo lo visible se puede reducir a estos tres volúmenes que eran el cono, el cilindro y la esfera, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso ellos lo van a llevar al plano con el círculo, el triángulo y el cuadrado para generar un repertorio de formas que van a ser fundamentales para el movimiento moderno, ¿sí? Para aplicar esta abstracción, este reduccionismo, este acceso a la estructura de los elementos, y de alguna manera ese lenguaje también va a quedar muy vinculado a ciertas resoluciones que llevan adelante la máquina, ¿no? Que es como la ambición de los hombres de este tiempo. La nueva tipografía entonces va a estar de alguna manera ordenada por un tipógrafo que se va a llamar Ian Sheehold. Ese va a ser el mayor referente de la nueva tipografía, si bien no es el primero que escribe un libro llamado La nueva tipografía, sino que quien lo va a hacer, quien va a escribir el primer artículo sobre la nueva tipografía,
es Laszlo Moholy-Nagy, ¿sí? De Bauhaus. Laszlo Moholy-Nagy, entonces, con las influencias constructivistas, ya va a delimitar algunas características de este nuevo diseño gráfico, y en la exposición que va a hacer la Bauhaus en el año 1923, entre las publicaciones que se presentan para mostrar los resultados de la escuela al pueblo alemán, que era quien los mantenía a partir de subvenciones públicas, Laszlo Moholy-Nagy va a publicar entonces qué mirada tiene la escuela alrededor de diseño gráfico en un texto que se llama La nueva tipografía de 1923. ¿Sí? Jan Schichold va a llevar adelante algunas publicaciones como Tipografía Elemental en 1925, pero la obra más canónica, la que va a determinar efectivamente cuál es el repertorio de esta nueva tipografía, se va a publicar en el año 1928, y es el libro La nueva tipografía de Jan Schichold, donde él cuenta entonces su idea de cómo tiene que ser este nuevo diseño gráfico para el hombre moderno, ¿sí? Algunos otros actores y autores, diseñadores importantes para el movimiento de la nueva tipografía, van a ser Herbert Bayer, profesor entonces del taller de imprenta de la Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, bueno, quien toma la posta en el curso inicial de Bauhaus cuando lo abandona Johannes Itten, o cuando lo hacen a Itten abandonar la escuela. Kurt Schwitters, que nosotros ya lo habíamos visto trabajar en el movimiento Dada de la ciudad de Hannover, si recuerdan, que va a hacer muchos trabajos en conjunto con Theo van Doesburg del movimiento de Stiegel, ¿no? Bueno, efectivamente Kurt Schwitters entonces también va a salir de esa explosión propia del Dada y va a empezar a trabajar algunos proyectos en términos de la nueva tipografía. Piet Zwart, que también va a estar muy vinculado con la Bauhaus, y El Lissitzky, que va a ser un artista constructivista ruso y va a ser también un teórico alrededor de lo que es el movimiento de la nueva tipografía, ¿no? Entonces aquí ilustrado una fotografía tenemos al señor Jan Schichold, cuya obra, La nueva tipografía de 1928, es la que se considera referente a la hora de estudiar el movimiento, ¿no? Entonces, Laszlo Moholy-Nagy propone por primera vez el término que da nombre al artículo introductorio en el libro que publica de la Escuela Superior de la Escuela Bauhaus, en la exposición del 23, que hace como una especie de retrospectiva desde su fundación hasta ese año, ¿no? Y bueno, la tapa misma del catálogo representa los principios propios de la nueva tipografía. Bueno, acá tenemos entonces en ese catálogo el artículo de la nueva tipografía de Laszlo Moholy-Nagy. Acá tenemos algunas tapas e interiores de la revista Mers que publica Kurt Schwitters en la ciudad de Hannover, y efectivamente vamos a ver las influencias que tiene de Theo van Doesburg en relación al movimiento de Stiegel, ¿no? Hay una ortogonalidad predominante, ¿no? Unos ángulos rectos que se imponen, y esta paleta de primarios, estas flechas que orientan la mirada y dinamizan, la geometría para separar el espacio, el uso de las mayúsculas, etcétera, etcétera, son páginas muy dinámicas, ¿no? Con mucho movimiento desde lo visual. Entonces, en esta revista que pertenece que la había empezado a publicar ya en el marco del movimiento de Stiegel, y después la revista va a ir mutando según las influencias de los otros movimientos de vanguardia con los que Schwitters se va a ir encontrando, ¿sí? Ya en 1924. Ven que aparecen las mismas resoluciones, el texto, corrido de orientación, misceláneas como ordenadores. Acá empieza a aparecer una transparencia visual. Él, como era un artista de Stiegel, de alguna manera sigue usando los viejos grabados de imprenta reciclados para este tipo de publicidades, ¿no? Por ahí este tipo de resolución responde más a una lógica de lo que venía trabajando de Stiegel, pero sin tanta abundancia de elementos, ¿no? Un poco más despojado. Por eso también se acerca a la nueva tipografía. Son piezas de transición. Ven esto también. Bueno, el Lissitzky va a ser un artista del suprematismo ruso, ¿no? Y del movimiento constructivista. Entonces, bueno, va a crear un libro que se llama Historia de dos cuadrados, de 1922, y a la manera que tenían los constructivistas, que tenían mucha experiencia en elaborar mensajes para pueblos analfabetos, como lo era el pueblo soviético cuando ellos hacen la revolución. Podemos ver entonces cómo por medio de geometrías muy básicas trata de contar historias desde la visualidad, ¿no?
Bueno, acá otras revistas de la vanguardia rusa, como la revista Beige, diseño del Lissinsky. Bueno, otro tipo de publicaciones editoriales de la vanguardia rusa, que también va a llevar un grueso de su producción en el marco de la nueva tipografía. Miren el uso de las solapas o del calado de las hojas que genera la presencia de estas solapas para recorrer el libro, ¿no? Bueno, todas geometrías puras, tipografía sans serif, escalas monumentales para la tipografía, muy propio del movimiento constructivista. Bueno, acá hay un artículo de Lissinsky que se llama Topografía de la tipografía, que sale publicado en esta revista MERS. Entonces, de alguna manera, él también habla ahí de su teoría en relación a la nueva tipografía. Y bueno, Ian G. Hall publica el artículo Tipografía Elemental en 1925 en Typographische Mitteilungen, que era una revista para tipógrafos, no una revista de nicho, una revista para el sector de los imprenteros. Estos artículos van a ser traducidos por inmigrantes alemanes que van a venir a trabajar en la industria gráfica argentina, y entonces muy tempranamente estos mismos artículos que se publicaran en Europa van a circular por medio de estas publicaciones a nivel internacional, y nosotros muy cerca de que se publique esto en Alemania vamos a tener también una traducción del artículo al español en la revista Anales Gráficos del Instituto Argentino de Artes Gráficas, ¿sí? Un poquito de la dinámica que generaba con la inmigración y de la comunicación que había desde Argentina para con Europa. Bueno, acá está entonces el artículo Tipografía Elemental de 1925 de Ian G. Hall, con el diseño con el que se publicó en el interior de esta revista. Bueno, hablemos entonces de los 10 principios de la nueva tipografía que plantea el autor Robert Kinross. En principio, la nueva tipografía está orientada hacia la función, como estamos viendo, ¿sí? Se despoja de cualquier elemento superfluo que interrumpa y complejice la tarea de la lectura, ¿no? Entonces, bueno, va a ir en la línea de lo que va a ser el funcionalismo en el diseño moderno, ¿no? La función de cualquier pieza de tipografía es la comunicación a partir de los medios que le son propios. La comunicación debe aparecer en forma breve, simple y urgente, ¿sí? Hablamos entonces de ese funcionalismo, de esa búsqueda de objetividad. Para que la tipografía pueda atender fines sociales, se requiere la organización interna de su material, ordenamiento del contenido, y su organización externa, los medios de la tipografía configurados en relación los unos con los otros, ¿sí? Entonces, requerimos de un lenguaje y de insumos de construcción que sean de la máxima simpleza posible y establecer reglas de construcción. O sea, que no cada artista y cada movimiento se esté preguntando cómo va a ser el diseño gráfico o qué es lo que quiere decir, sino establecer un nuevo sistema estandarizado de alguna manera para construir este diseño gráfico, ¿sí? Algunas reglas generales que todos los imprenteros, que todos los tipógrafos tomen. Bueno, punto 4, la organización interna es la limitación a los medios elementales de la tipografía, letras, números, signos, corondeles obtenidos de la caja o las máquinas de composición. En el mundo actual, la imagen exacta, la tipografía, también pertenece a los medios elementales de la tipografía, la tipofoto, ¿no? La mezcla con la fotografía. La forma elemental de la letra es la grotesca o sans serif. Grotesca se llamaba a principios del siglo XX a las tipografías que no tenían serifa, ¿sí? Como la Accident Grotesque, que es el antecedente de la helvética, ¿no? Que la van a retomar las escuelas suizas. Bueno, sans serif la van a encontrar en Alemania también con el nombre de grotesca, es exactamente lo mismo. En todas sus variantes, finas, medium y negrita, desde la estrecha a la expandida. Estamos hablando de un periodo donde las familias tipográficas no tenían muchos pesos, ¿sí? Eso recién a mediados del siglo XX van a empezar a aparecer familias con muchas variables tipográficas y muchos pesos diferentes. Pero en este momento estamos hablando de 3, 4 variantes por familia tipográfica. Se puede economizar extraordinariamente a partir del uso exclusivo de letras minúsculas. Es un movimiento que se va a llamar minusculismo, ¿sí? Vieron que en piezas que estuvimos viendo, algunas usan solamente mayúscula o minúscula, ¿no? Y esto es porque para la nueva tipografía no tenía sentido utilizar dos variantes para las letras que tenían el mismo sonido y que cumplían la misma función, ¿no? Y ellos entendían entonces que el cajista, el que armaba la composición tipográfica, perdía mucho tiempo yendo a buscar las mayúsculas o las minúsculas a diferentes cajas, cuando en realidad con una sola caja
uno podía componer todo en minúscula o todo en mayúscula y el mensaje llegaba igual y el sonido de la letra era igual, ¿no? Entonces, ¿les parece una pavada iniciar con mayúscula después del punto o al inicio de un párrafo? En definitiva, van a estar en contra del uso de las dos cajas y van a proponer solamente el uso de una, ¿sí? Dice, nuestra escritura no pierde nada escribiendo solo en caja baja, al contrario, resulta más legible, es más fácil de aprender, más económica un sonido en relación a un signo, ¿no? Acá en este texto puntualmente proponen la caja baja porque las minúsculas, esto seguro lo habrán estudiado en el taller de diseño, en alguna materia relacionada con tipografía, lo que tienen son ascendentes y descendentes. Un ascendente, por ejemplo, es el palito que asciende desde la D minúscula y un descendente podía ser el palito que baja en la letra G o la letra J en sí misma en una minúscula, ¿no? Entonces, la letra tiene un tamaño de X, que es el cuerpo de la letra, y a partir de ese tamaño estándar que tiene la letra, tiene ascendentes y descendentes. Bueno, está estudiado que como leemos los seres humanos, nosotros en realidad no leemos la palabra completa, sino que nos vamos moviendo entre los ascendentes y descendentes de la letra, ¿sí? Estos se llaman saltos sacádicos, ¿sí? Saltos sacádicos porque en vez de leer letra por letra, me voy moviendo entre los diferenciales que tiene la palabra, ¿no? Entonces yo ya conozco una serie de palabras y entonces mi ojo no se detiene en todas las letras, sino que viendo los ascendentes y descendentes de esas letras, solo ve algunas y termina de entender la palabra, en el cerebro se termina de reconstruir el resto de la palabra, ¿sí? Estos vienen de estudios de cómo leemos en realidad los seres humanos. Entonces, por eso la nueva tipografía propone, a partir de comprender esto, la minúscula, ellos entienden que la minúscula se entiende más fácil que las mayúsculas que tienen la misma altura de caja en todos los casos, ¿sí? Vieron que las letras mayúsculas, la A, la O, la G, todas tienen la misma altura de X, ¿sí? Y entonces uno en general las ve de manera más uniforme, ¿no? Por eso entonces acá G-Hall va en búsqueda de utilizar tipografía sans serif y en este caso que sean minúsculas, ¿sí? A través del uso altamente diferenciado de cuerpos y tipos de diferentes tamaños que ofrece esa familia tipográfica sin consideración estética previa alguna. La composición lógica del texto impreso se hace visible. Las áreas no impresas del papel son elementos perceptibles de diseñar, tanto como las formas verbales e impresas, ¿sí? Básicamente estamos hablando de este uso del blanco que se va a usar estratégicamente para jerarquizar en página. 5. La organización externa es la búsqueda compositiva de los contrastes más intensos a través de formas, tamaños y pesos diferenciados, las cuales deben corresponder con los valores y su contenido. La creación de relaciones entre los valores formales, positivos mancha, y los valores negativos, el blanco del papel. Bueno, sigue hablando entonces de cómo jerarquizo finalmente la mancha, que sería el área impresa, en relación al área que no está impresa, y cómo trabajan en conjuntos a la hora de hacer una composición visual. Otros puntos relevantes de la nueva tipografía son el diseño elemental tipográfico, consiste en la creación de la relación lógica y visual entre las letras, las palabras y el texto, la cual queda determinada por las características específicas de cada trabajo, ¿sí? Cada trabajo lo lleva adelante entonces un diseñador, pero teniendo en cuenta ciertos elementos compositivos que se van a repetir a lo largo de la propuesta. Con el fin de incrementar el carácter de urgencia de la nueva tipografía, se pueden utilizar líneas verticales y diagonales como medios de organización interna, ¿sí? Ya sea generadas por la tipografía o agregadas con elementos geométricos, agregar la línea completamente en diagonal que me ayude a ordenar el resto de los elementos, ¿sí? La práctica del diseño elemental excluye el uso de cualquier tipo de ornamento, ¿sí? Era muy característico que los imprenteros de principios de siglo hubiesen quedado con deformaciones propias del oficio y siguiesen aplicando grabados de las imprentas victorianas, ¿no? Para tratar de ornamentar la página. Bueno, en este sentido, la nueva tipografía va a tratar de excluir ese ornamento porque únicamente es una molestia y no aporta nada. El uso de corondeles y formas elementales inherentes, cuadrados, círculos y triángulos, deben estar fundamentados convincentemente en la construcción general. Todo es estructural. Siempre una cosa se sostiene a sí misma o sostiene a otra en el campo visual, como si fuese en un edificio. Su uso decorativo artístico no está en consonancia con la práctica del diseño elemental, ¿sí? Que es el de la nueva tipografía. Y algo muy interesante tiene que ver con la estandarización de formatos, algo que como buenos alemanes ellos van a detectar y van a decir el orden de los elementos en la nueva tipografía debería basarse en el futuro
en la estandarización de formatos de papeles según las normas DIN, en particular el DIN A4, que es el formato que nosotros usamos hoy en las hojas A4, debería ser el básico para los papeles de carta y otros impresos comerciales, ¿sí? Tenía que ver con que en este periodo, según donde comprases el papel, podía venir cortado de diferente manera o sin cortar, y cada productor le daba el formato que más le convenía en relación a su máquina, en relación a lo que necesitase hacer. Por lo que va a abogar la nueva tipografía en la era de la máquina es por una estandarización de los formatos, ¿sí? Es un proceso que ya empieza de alguna manera en el Renacimiento, en que va a ir avanzando en ir encontrando formatos universales. Los formatos DIN en papel entonces son los que adoptamos nosotros, sobre todo aquí en Argentina, los formatos alemanes DIN, para normalizar el tamaño de las hojas de papel, ¿sí? El diseño elemental no es, tanto en tipografía como en otros campos, absoluto ni excluyente. Ciertos elementos varían a partir de nuevos descubrimientos, como por ejemplo la fotografía, por lo que el concepto de el diseño elemental irá cambiando necesaria y continuamente, ¿sí? Acá lo que plantea Gijol es que en la construcción de diseño tiene que haber siempre un revisionismo y una actualización, porque la técnica y la máquina está avanzando a pasos agigantados en el siglo XX, y bueno, como se incorpora la tipografía entonces, pueden incorporarse también nuevas invenciones que permitan conocer nuevas maneras de representar gráficamente o nuevos insumos para construir desde la nueva tipografía, ¿sí? Entonces, bueno, hablamos de síntesis de propuestas vanguardistas, de lo que ya había hecho el futurismo, Dada, Stiegel, el constructivismo y Bauhaus. Vamos a hablar de una tipografía funcional orientada a comunicación y adecuada al contenido. Vamos a hablar de una preferencia por los tipos de palo seco, por las letras de palo seco y la composición en minúscula. Vamos a hablar de una composición asimétrica y el fondo, o sea, el blanco como un componente activo. Vamos a buscar claridad visual, legibilidad y dinamismo visual. Vamos a buscar una forma liberada de las ataduras historicistas. Me saco todos los ornamentos de encima, no trato de reproducir ningún estilo histórico, porque en este caso no vendría a cumplir ninguna función, lo cual nos lleva a una ausencia de ornamentos. Aprovecho los nuevos recursos técnicos como la fotografía objetiva y busco la estandarización por medio de estos formatos DIN, ¿sí? Entonces, bueno, acá para cerrar vemos algunos otros ejemplos de Herbert Bayer, donde sigue aplicando la nueva tipografía, ¿sí? Bueno, así que eso es todo en relación a la clase de hoy. Nos vemos la próxima.